Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este tercer episodio de Anti-Mainstream, el podcast que busca desmontar las narrativas políticas o las falsas narrativas políticas de Latinoamérica. Estamos muy felices porque tenemos una invitada especial. Diego y yo vamos a hablar con Vanessa Vallejo, analista política colombiana, ella es economista, vive en Washington, y nos vamos a estar hablando en general sobre las elecciones regionales en Colombia, los resultados, qué significa para Petro, el petrismo en general. Diego, ¿cómo andas? Y ya después de darle paso a Vanessa, porfa. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola a todos, muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. Vanessa, qué honor tenerte en nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias por el tiempo. Y bueno, como ya te había comentado, Emanuel, estaremos hablando sobre las elecciones regionales en Colombia, los resultados y qué significa esto para Petro y su proyecto. Pero antes que nada, pues gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los que nos ven. Buenísimo, Vanessa. Buenas a primeras, ¿qué opinas sobre lo que pasó en las regionales? O sea, ¿cuál es tu visión sobre eso? Yo estuve leyendo un poco y la verdad que para el que no está conectado con la política colombiana es un poco complejo, ¿no? Porque tienes al gobierno diciendo que no les fue tan mal, tienes la oposición celebrando y también tienes un mapa político súper complejo con un montón de colores y partidos que uno no sabe bien que si son de izquierda, de derecha. ¿Qué tú opinas que pasó en general? Bueno, yo creo que claro, lo que dices tú, cada lado está intentando o sacar ventaja o por lo menos no quedar tan mal, ¿no? Pero en realidad creo yo, mi análisis es que lo que pasó en Colombia es simplemente un rechazo al desorden, al crimen, a la inseguridad que viven las ciudades. Creo que fue sobre todo un fenómeno local que viven en las ciudades con la mayoría de alcaldes o de izquierda o de centro, o gente que algunas personas dicen, ese no es de izquierda, ese incluso podría ser de derecha, pero pues en realidad no es gente de derecha, pero es un rechazo a esos alcaldes, la mayoría de izquierda, que tienen a Colombia sumida en niveles de criminalidad, robo, asesinato, es un desorden por todas partes. Entonces eso fue lo que ocurrió. A mí me preocupa que la derecha esté diciendo que esto es el fin de Gustavo Petro, porque la verdad él tiene razón, esto no es el fin de Gustavo Petro, esto no es que la gente salió a votar. A ver, obviamente es una derrota para Petro en el sentido de que es una derrota para la gente que puede ser aliada a él. Pero más que eso, yo lo analizo, si vamos a ser sinceros, como un fenómeno local de rechazo a los altos niveles de criminalidad que están sufriendo las ciudades hoy en Colombia. Sí, de hecho, justamente eso lo mencionábamos, estamos poniendo un mapa de un análisis, digamos, a primer toque de las ideologías, de cómo votaron cada una de las regiones en Colombia. Si uno ve el mapa por encima y solamente se deja llevar por los colores, pareciera que la derecha y la centroderecha prácticamente le dio un batacazo, una herida mortal a Petro. Sin embargo, entiendo muy bien lo que estás diciendo, que en muchos casos esto es un rechazo local a ciertas gestiones de personas específicas en cada uno de los estados o de las alcaldías. Entonces, ¿cómo se lee desde el punto de vista, digamos, inicialmente ideológico, cómo leemos este nuevo mapa reconfigurado de Colombia después del domingo? A ver, también hay que decir que esas definiciones de derecha o izquierda a veces son bastante imprecisas, ¿no? Y yo, por ejemplo, y ustedes lo ven y todo el mundo lo vive en redes sociales, cuando uno dice tal persona es de izquierda, por ahí aparecen un montón y te dicen, no, esa persona no es de izquierda, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bogotá, decir que derrotamos a la izquierda, pues se podría decir que derrotamos a la izquierda en tanto que no ganó el candidato de Gustavo Petro, que obviamente esa es una derrota para Petro, pero ganó la derecha, no ganó la derecha, porque el que ganó no es de derecha. Y en el resto de ciudades, bueno, yo podría decir Fico puede ser de derecha, y incluso va a salir gente y me va a decir, Fico no es de derecha, y yo puedo entender por qué esa persona me dice eso. Lo mismo en Cali ganó la derecha, no, en Cali ni siquiera había candidato de derecha con posibilidades para ganar. Que sí, que se derrotó de pronto el que era más aliado de la izquierda que no queríamos, sí, pero tampoco ganó la derecha, ¿ves? Entonces, de manera ideológica es que yo tampoco lo veo tan claro, no veo tan claro para decir esto fue un triunfo de la derecha, no lo veo así.
Lo que sí me agrada a mí, por supuesto, es que si Petro quiere trabajar con muchos de estos alcaldes, pues por lo menos le va a quedar difícil porque es que su gente no ganó. Petro no, muy poca gente, contados con una sola mano, lograron, amigos de Petro, lograron conseguir un puesto. Entonces, ideológicamente yo tampoco lo veo tan claro, pero eso sí, que yo sí creo que análisis sí es válido, que la gente se está dando cuenta que esos candidatos o que esos políticos de izquierda causan descontrol en las ciudades y que hay que apostar a otras cosas, o por lo menos en este momento están dando la oportunidad a algo diferente. Y por eso podríamos tener un mapa así, pero tampoco lo analizaría yo como que Colombia está, que eso muestra que Colombia está ya girando a la derecha. Bueno, hay una especie de ansias de cambio y de rechazo a ciertos políticos de izquierda, sí, pero no, yo, o sea, yo no, y yo suelo ser muy optimista, pero no lo veo como lo ven algunos. Ok, ok. Eso es muy importante, pero en general dirías entonces que quizás triunfó el antipetrismo, triunfó que el colombiano ya no quiere el proyecto de Gustavo Petro. En sintonía de eso, más allá de que hayan diferentes versiones ideológicas de los candidatos que ganaron, independientes, centro izquierda, centro derecha, derecha, indiferentemente de todo ello, ¿será que ahora por fin veremos a un Gustavo Petro bastante débil o más bien eso sería subestimarlo, Vane? O sea, miren que este mapa sí me parece más exacto, o sea, me parece más preciso en el sentido que cuando ya miras partido independiente, eso de partido independiente en general, sí, claro, no es ni izquierda ni derecha, o sea, o sí tiene asociaciones, pero no es ni lo uno ni lo otro claramente definido. Y eso es un poco lo que estaba diciendo sobre lo del antipetrismo. Yo creo que sí, yo creo que hay un antipetrismo que se está, yo no diría que, a ver, yo no lo pondría tan fuerte, yo creo que Petro todavía tiene gente que lo apoya y una gente, y digamos una cantidad muy importante, pero yo sí creo que este podría ser el nacimiento de un antipetrismo, ¿no? De gente que se está arrepintiendo de haber votado por él, de gente que está arrepintiéndose de los resultados que está viendo. Pero por ahora yo lo señalaría de nuevo más como un fenómeno local que se puede traducir en un fenómeno ya nacional y unido, de gente que reconozca que esto se trata más bien de políticas, digamos, de izquierda versus políticas de derecha, por llamarlo de alguna forma, en materia de seguridad, ¿no? Que eso en general Colombia más o menos sí tiene nociones, por lo menos la gente, digamos que desde 30 años en adelante tiene nociones, porque Colombia, por supuesto, vivió una época muy violenta, y Colombia sí sabe, o los colombianos de 30 años en adelante, sí reconocen que es una política de seguridad y lo importante que es eso, ¿no? Eh, entonces creo que se trata de eso, creo que acá el tema es sobre seguridad. Perfecto. Sí, yo justamente, volviendo a un tema que decía sobre cada uno de los resultados regionales, hablando con un gran amigo que le mando un fuerte abrazo a Luis Francisco Orozco, le comentaba, bueno, ¿hasta qué punto crees tú que puede haber una especie de movimiento regionalista que haya primado el interés de la región o los partidos o personajes fuertes de la región? Él me ponía como ejemplo a Char en el Atlántico, donde en algunos sitios sí fue un movimiento definitivamente de vamos a mejorar la gestión anterior, vamos a buscar una gestión distinta. Pero al mismo tiempo me decía, sin embargo, sí creo que fue una especie de referéndum frente al año y pico que lleva Petro en el poder, en el cual la gran mayoría de las personas, por lo menos a nivel local, dijeron con la gente de Petro no. Y entonces la duda que me queda ahí es si estos movimientos regionales este rechazo a Petro en cada una de estas situaciones se puede trasladar a un rechazo a Petro en general en Colombia desde un punto de vista político, más allá de solamente unos resultados regionales. Bueno, hay que tener en cuenta que Colombia en las elecciones regionales siempre ha sido muy así, siempre es un fenómeno, o sea, Colombia tiene una estructura de partidos regionales muy fuerte.
Eso es muy importante en Colombia. Por eso es importante tener un partido. Y eso, por supuesto, se ve reflejado ahora sobre, repito, pues lo del antipetrismo, yo creo que sí, que ahí hay cierta cuestión de antipetrismo, pero si me pusieran a elegir a mí cuál es la motivación principal de la gente, es más una cuestión regional que una cuestión de antipetro, que se puede ver como un referendo, pues sí, se puede ver como un referendo en tanto que Petro en general pues representa unas ideas que representan esas personas que no fueron elegidas y sobre todo lo de la capital pues por supuesto que es muy llamativo porque es el hombre estrella de Gustavo Petro. El que estaba, digamos, para ser alcalde de Gustavo Petro es el hombre estrella de Gustavo Petro y es un hombre que es muy conocido en el país. Entonces, que él haya perdido, pues obviamente es un golpe fuerte para Petro y esperemos que sí. O sea, yo no diría que en este momento esto se trató de un movimiento antipetrista, pero sí diría que esto pues, se puede racionalizar así en los próximos años y puede avanzar en ese sentido. Vane, yo te quería consultar dos cosas. Hemos visto, por ejemplo, que gente de izquierda en general en Colombia se está echando cuchillo fuerte por resultados en las regionales. Tienes, por ejemplo, Daniel Quintero Calle, ex alcalde de Medellín, con Gustavo Bolívar, culpándose mutuamente de los resultados del pacto, ¿no? Quizás una ala más moderada y otra más radical, ¿no? Después tienes lo que pasa con el Centro Democrático, porque si uno ve el mapa, tanto el gobierno como la oposición tuvieron resultados similares en cuanto a triunfo porque los independientes son los que ganaron más en la mayoría de las regiones. Entonces, ¿qué va a pasar con la oposición? ¿Ellos cómo ven cómo se siente estas elecciones? ¿Como un triunfo? ¿Como un paso positivo para armar quizás alianzas? ¿Sale fortalecer la oposición? ¿Tienen que hacer más autocrítica? ¿Cómo ves esos dos puntos? A ver, yo creo que es lo que uno ve siempre pues en política, que uno se echan la culpa a otros y es muy difícil. Bueno, excepto el presidente Uribe. El presidente Uribe siempre sale y se echa la culpa a él de todo lo que ha pasado, pero en general los políticos siempre se echan la culpa entre ellos. A ver, con lo de la izquierda, pues la izquierda nunca reconoce errores, la izquierda nunca reconoce pérdidas, entonces pues esperar que eso pase, eso nunca va a pasar. Sobre lo que puede pasar en la derecha y en el centro democrático, pues es que el centro democrático en general, yo creo que en opinión y en lo que la gente piensa del centro democrático ha ido cayendo. No sé, dentro de la derecha hay diferentes opiniones sobre eso. A algunos eso les parece bueno porque creen que eso los va a llevar a cambiar o a mejorar o porque creen que eso puede llevar al nacimiento de un nuevo partido de verdad de derecha. A mí me da pesar porque con todos los errores que pueda tener, es el único partido con la estructura de partido y con una figura como el presidente Uribe, que eso no se consigue en décadas. Conseguir un presidente Uribe es muy difícil. Con todos los errores que tenga, al fin y al cabo, pues hace frente y frena en el Congreso y efectivamente a las políticas de la izquierda. Entonces a mí sí me duele que vaya perdiendo fuerza cada vez, no sé si cada vez más, pero no recupera la fuerza que pudo tener en algún momento y no se ve que eso vaya, o bueno, por lo menos no fue un resultado excelente para el Centro Democrático. Y pues yo creo que mientras no se haga un trabajo yo creo que es un trabajo de divulgación, pero también es un trabajo que tiene que ver con lo que pasa dentro del partido, que yo hace mucho tiempo pues no estoy al tanto de lo que pasa adentro del partido, entonces no puedo hablar mucho de eso, pero desde afuera yo diría que sí es un trabajo que tienen que hacer de organizarse, de organizar objetivos, de ver por qué la gente no está tan emocionada y de intentar volver a emocionar a la gente como se emocionaba antes alrededor del presidente, alrededor de otras figuras, porque yo sí creo que sí hay muchas figuras en ese partido que hacen un muy buen trabajo y hacen un trabajo fundamental en el Congreso, incluso poniendo en riesgo sus vidas.
Y eso hay cosas que son cosas que debería admirar la gente, y hay gente que ni siquiera lo nota por estar quejándose siempre del Centro Democrático. Pero sí, pues no tienen que trabajar todavía, tienen que trabajar, o algo tiene que pasar para que un partido, si es un partido nuevo, se configure, o para que suba, pero así como está la cosa en este momento, no está bien para el partido de derecha, o como lo quieran llamar, que es el Centro Democrático. Sí, fíjate que en el análisis coincido mucho contigo. Los resultados, lastimosamente, para el Centro Democrático no fueron buenos. No lograron recuperar ese rol de liderazgo de oposición que quieren asumir, que quieren mantener frente a Petro y su proyecto. Y sin embargo, nacen nuevos liderazgos o nuevas oportunidades en algunas regiones de muchas tendencias, tanto de centro izquierda como Galán en Bogotá, como de centro derecha no partidaria al Centro Democrático, como Fico Gutiérrez nuevamente en Medellín. Entonces, aquí la incertidumbre es cómo se van reconfigurando esas fuerzas de cara a lo que queda del mandato de Petro. Y sobre todo para frenar lo que ha sido ante los ojos del mundo un absoluto desastre durante el año de Petro en la presidencia, y lograr generar en la gente no solamente un rechazo, sino una esperanza de cambio que permita avanzar. Y ahí la esperanza de cambio, entonces, ¿cuál es? Es una nueva reconfiguración, es una atomización, que sin embargo estén todos unidos, es volver a los políticos anteriores o a las familias anteriores como Char, Fico, etcétera, o es el surgimiento de nuevos políticos igual atados al pasado, pero de nuevos políticos como Galán. Y yo creo que en este momento, a pesar de que sí hay muchas personas que dicen que esto es una gran derrota para Petro, yo creo que lo mejor que puede tener el pacto histórico en este momento es esa división absoluta de la oposición, en la cual no hay un liderazgo cohesionado que permita crear no solamente un movimiento antipetrista porque todos lo rechazan, sino una oferta política que realmente enamore nuevamente a los ciudadanos colombianos. De acuerdo ahí con Diego, yo creo que el Centro Democrático debe trabajar muchísimo, como dijo Vane, y sobre todo, pero hay una ventaja, que es que tiene un caldo de cultivo idóneo con estos resultados, que quizás no es el fin del petrismo ni nada de eso, pero puede ser el pequeño inicio del fin, porque ahora hay un caldo de cultivo idóneo para, por ejemplo, impulsar políticas de seguridad fuertes. Lo que está pasando en Colombia con el tema de los homicidios, los secuestros, este tema terrible que fue el secuestro de los padres de Luis Díaz y la atribución del ELN al secuestro del padre, que está generando un escándalo internacional y dentro de Colombia impresionante. Es como que hay cosas para agarrarse y formar una retórica coherente que impulse nuevamente a la gente a votar al Centro Democrático, o a una coalición de derechas entre centro derecha, derecha y partidos independientes que puedan coincidir en varios puntos con el CD, ¿no? Pues es que todas las opciones están abiertas, o sea, todo podría pasar, todo puede pasar. La política es dinámica. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues ya repito yo que a mí me parece que una figura como la del presidente Uribe debería rescatarse, por lo que él logró y la capacidad de unir gente que tiene él. Eh, sin embargo, sí tiene que dar paso a nuevas figuras, y hacer un trabajo sobre todo de comunicación mucho mejor del que se ha hecho antes, porque lo que pasó con el gobierno del presidente Uribe, pues fueron cifras impresionantes. Uribe salió de la presidencia con una popularidad de más del 80%, eso pues histórico. Y sobre eso hay que volver, sobre lo que ya se probó. Él debería ser como Trump, que siempre repite, es que yo ya probé que puedo hacerlo. Entonces, esa debería ser como la base, y sobre eso se debería construir algo. Sobre un movimiento nuevo, un partido nuevo. En Colombia crear partidos nuevos es absolutamente difícil por las reglas, por las leyes.
Pero no solo eso, sino que yo no estoy tan clara, a ver, no porque no lo quiera yo, a mí me encantaría tener a alguien de verdad de derecha, pero yo no estoy tan clara que una figura de derecha tipo Bolsonaro pudiera lograr el poder en Colombia. No lo sé, cuando vemos lo que, por ejemplo, vimos en el mapa de gente muy, en realidad, tibia ganando, o gente relativamente desconocida ganando. No veo tampoco tan clara esa opción. Entonces, yo sí creo que, repito, el Centro Democrático, que es lo que hay ahora, debe trabajar en poder conseguir ciertas cosas. Y si hay otra gente interesada en poder formar un partido, pues hay que trabajar, yo creo que desde abajo hasta arriba. Y eso es pues ganando espacios de manera local para luego poder unirse en una cosa más grande, pero por ahora yo no veo un espacio para algo diferente al Centro Democrático. Bueno, quizás entonces las señales en Colombia no son de la vuelta del Centro Democrático, sino de la búsqueda de ese nuevo perfil nacional que ya seguramente después de estos resultados, muchos proyectos regionales buscarán cómo trasladar ese éxito regional a un éxito más nacional. Otros seguramente se enfocarán en su región. Y la duda que queda ahora entonces es en qué se va a enfocar el pacto histórico, cómo queda el proyecto de Petro, que sí tiene unas reformas ahorita, hablando a nivel nacional, unas reformas muy controversiales, la reforma de salud, la reforma de las pensiones y laboral, y que han sido prácticamente rechazadas por la población, no han sido tampoco aprobadas en el Congreso, y con este resultado le manda una señal a Petro de cambiar cuál es su proyecto, o al revés, como bien dice él, es más bien afincarse en ese proyecto, porque para él los resultados fueron una victoria y sencillamente tiene que seguir trabajando. ¿Qué es lo que va a ser el pacto histórico a partir de ahora? Yo no veo a Petro echando para atrás, no lo veo para nada echando para atrás, y creo que es muy inocente la gente que cree que esto es como un mensaje claro a Gustavo Petro. O sea, él no está fingiendo que no fue derrotado, él de verdad cree que no fue derrotado. Y en cierta medida tiene razón, en tanto que, como digo, tampoco es que uno pueda decir que esto es pues una votación por la derecha. Entonces yo no lo veo echando para atrás. Yo creo que Petro tiene muchas cosas que la gente no considera normalmente, y es que, a ver, él viene de un grupo terrorista. Eso quiere decir que tiene unos valores, bueno, unos antivalores, para ser más exacta, unos antivalores, unas ideas, unas formas de actuar bastante particulares, y eso pues influye en la forma en la que se hace política, por supuesto. Muchos personajes de su campaña están siendo investigados, su propio hijo pues ahora está colaborando con las autoridades, porque están acostumbrados en ese partido a moverse mal, a comprar votos, a hacer cosas que no son legales. Y eso es diferente, pues cuando la política se mueve así, la política en general, por supuesto, es sucia, pero hay niveles de suciedad. Así como hay niveles de robo, hay niveles de suciedad. Entonces, yo no veo a Petro echando para atrás, sí lo veo reforzando en todas las cosas que pueda hacer, legales o ilegales, que pueda hacer su partido. Y yo creo que aquí es muy importante como la opinión pública, el rol de los medios, las marchas, todas esas cosas que puedan hacerle sentir a él que no tiene la fuerza necesaria para sacar adelante ese tipo de cosas. Y la presión local, por supuesto, que la gente presione a sus congresistas, que la gente presione a sus senadores, que los senadores tengan miedo de votar por ciertas cosas porque la gente no los vaya a apoyar en las próximas elecciones.
Eso es una cosa que se entiende muy bien acá en Estados Unidos y a mí me parece muy bonito cuando los representantes y los senadores acá en Estados Unidos a veces incluso votan en contra de su partido porque se deben a la gente, a sus distritos, a sus estados. Y si la gente de esos estados y de esos distritos no quiere cierta cosa, los senadores y los representantes responden a sus votantes. Y eso es algo que debería, creo yo, que es reforzarse en Colombia un poco y que la gente empiece a presionar sobre ese tipo de cosas. Pero yo no veo a Petro echando para atrás, yo lo veo redoblando y veremos qué pasa. Bueno, Vane, en verdad muy completo tu análisis. Te repito, muchas gracias por estar con nosotros. Este es un programa que va creciendo poco a poco y contar con tu apoyo es fenomenal. Esta es tu casa, cuando quieras puedes volver. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los que nos vieron. Gracias, Vanessa, y gracias a todos por sintonizarnos. Nuevamente, si les gustó el contenido, si les parece que estamos haciendo los análisis correctos, los invito a suscribirse al podcast Anti-Mainstream, a darle like al video y bueno, esperamos que de este análisis puedan surgir las ideas para seguir combatiendo el antipetrismo y evitar que Colombia continúe por el camino oscuro al que le quiere llevar el Foro de Sao Paulo. Tengan feliz tarde, feliz noche donde estén y gracias por sintonizar. Bye.